Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video vamos a hablar de la posibilidad de trabajar con archivos de Adobe Premiere o proyectos de Adobe Premiere directamente en un disco externo, es decir, almacenar esos proyectos en un disco externo y trabajar directamente sobre esos proyectos en ese disco externo. Les voy a mostrar los resultados de unas pruebas que hice, pruebas de velocidad, y ya ustedes pueden decidir si esa es una posibilidad o no es una posibilidad para ustedes. Actualmente el computador con el cual estoy trabajando es un MacBook Pro M1 con 1 TB de almacenamiento interno. Anteriormente estaba trabajando con un computador Intel i7 con 2 TB de almacenamiento interno. Cometí el error, lamentablemente, de comprar este nuevo computador M1 con solamente 1 TB. La decisión fue económica, pasar de 1 TB a 2 TB en el momento de la compra. Eran más o menos $200, de 1 a 4 terabytes eran $400, así que se va sumando y el computador se hace muy costoso. Sin embargo, cuando estamos trabajando con proyectos de video, como es mi caso, deberíamos de hacer esa inversión adicional. El caso es que no lo hice y estaba pensando en comprar un nuevo computador, en este caso un M2, con mínimo 2 terabytes de almacenamiento. Con un solo terabyte, cuando estoy trabajando con proyectos de video, rápidamente el espacio de almacenamiento interno se queda corto. Y esto es por dos motivos. Primero, pues por el espacio que ocupan los diferentes archivos que hacen parte del o los proyectos de Adobe Premiere. Y segundo, por los archivos temporales que se generan y que necesitan además espacio. Entonces, a mayor tamaño del proyecto, se está ocupando más espacio y se está dejando menos espacio a los archivos temporales. Y entonces tenemos un problema o un cuello de botella grave porque nuestro computador se empieza a volver muy lento. La solución que encontré fue, apenas terminaba de realizar el proyecto, entonces hacía un backup en estos discos tradicionales, discos externos. El problema es que muchas veces tenía que volver a trabajar con el proyecto, hacer alguna corrección, entonces volvía a copiar el archivo interno, eso me significaba mover otros archivos, etcétera, etcétera. Es un desastre. Entonces, mientras compro el nuevo computador, pues necesito una solución. Y la solución que encontré y que probé fue este disco externo SSD. Esto es un SanDisk Extreme Portable SSD, un disco externo de estado sólido. Estos discos son muy similares a estos flash drive o a estas memorias USB. La principal similitud es que estos discos en su estructura interna no tienen elementos móviles. Esto tiene ventajas, como por ejemplo, el tamaño del disco duro es más pequeño comparado que el de un disco tradicional. La información está más segura y el disco como tal también está más seguro. Al ser más pequeño, pues también es más portable, ¿sí? Y la velocidad de escritura de estos discos es mayor. Estos discos, los discos tradicionales o los hard drive, son discos que en su estructura interna tienen elementos móviles, tienen unos discos, unos platos, unos elementos que hacen el proceso de lectura y escritura. Y cuando estos discos están funcionando, si nosotros movemos el disco, qué sé yo, se cae, se mueve bruscamente, etcétera, hay una probabilidad muy alta de que la información se arruine, se pierda la información que se está guardando y también hay probabilidad de que el mismo disco se arruine. No quiere decir que no podemos utilizar estos discos, se pueden utilizar. De hecho, yo viajo mucho en motocicleta, siempre ando con mi celular, estoy tomando fotografías y grabando videos. Los videos ocupan espacio, como ustedes saben. Las fotografías las capturo en formato RAW, entonces también ocupan bastante espacio, de manera que necesito estar sacando esa información y utilizo estos discos. Nunca he dañado un disco de estos, así que pues es cuestión de tener cuidado con estos discos. Sin embargo, para lo que quiero hacer ahora, que es trabajar directamente mis proyectos de Adobe Premiere en un disco externo, estos discos no son viables porque la velocidad de lectura de estos discos es muy baja, al menos para el tipo de trabajo que se hace en Adobe Premiere. Este disco en particular, como les dije, es un SanDisk Extreme Portable SSD. Es un disco que tiene una velocidad de lectura y una velocidad de escritura que está aproximadamente entre los 1000 megabytes por segundo, es decir, más o menos 1 giga por segundo. Esa es una velocidad teórica, una velocidad en condiciones perfectas,
De manera que normalmente no obtenemos esa velocidad, pero sí es una velocidad mucho mayor que la velocidad de los discos tradicionales o hard drives. Ahora, el disco interno de mi computador, un M1, como les dije, es de 1 terabyte y si no estoy mal, tiene una velocidad más o menos de 3000 megabytes por segundo. Es decir, 3 veces más rápido que este disco externo. Voy a mostrarles la información de este disco en Amazon. Bueno, como les decía, entonces, este disco tiene la tercera parte o tiene una velocidad que es la tercera parte de la velocidad del disco interno de mi MacBook, aproximadamente. Eso entonces me pone a pensar de si es factible que yo pueda trabajar mis proyectos de Adobe Premiere en este disco externo. Ya lo vamos a descubrir. Entonces, aquí de hecho tenemos el precio, a mí me costó mucho menos, no sé por qué, pero haya seguramente alguna promoción. Aquí están los precios si queremos más capacidad o menos capacidad. Y por acá está la velocidad de lectura y de escritura, 1050 megabytes de lectura y 1000 de escritura. Lo interesante es que en esta marca, en ScanDix, en esta versión Extreme, existe otra versión que es más costosa. Esta también es de 2 GB. Y la diferencia es que esto es 2x2, algo así como una generación nueva. Y observen que la velocidad de escritura y de lectura es mayor, 2000 megabytes. De hecho, es el doble. Entonces, estuve tentado a comprar este disco externo. Al tener 2000 megabytes de velocidad, pues está más cerca a la velocidad interna del computador de mi Mac, lo cual se supone que sería genial. Casi lo compro hasta que entré a la página y empecé a averiguar, a la página de ScanDix, y empecé a averiguar pues el tema de esta velocidad, y existe un problema grande con este disco actualmente, y es que muy pocos computadores son compatibles con la velocidad que se genera con este 2x2 o esta tecnología o esta generación 2x2, y ninguno de los computadores Mac actualmente soportan esa velocidad. Entonces pues no tenía mucho sentido actualmente gastar un poco más para una velocidad pues que no se va a obtener, de manera que compré este disco. Entonces nuevamente la prueba que vamos a hacer es una prueba con un promedio de velocidad de 1000 megabytes por segundo en lectura y escritura contra los 3000 o creo que un poco más de velocidad del disco interno. Así que de entrada, pues uno podría estar un poco negativo. ¿Cuál es la prueba de velocidad que voy a hacer? Aquí tengo un proyecto. Es un proyecto muy corto, tiene solamente 5 segundos. Y pues el motivo por el cual hice un proyecto tan corto es porque pues el proceso de exportación sería muy extenso y la prueba se volvería muy extensa si lo hago con un proyecto más extenso en tiempo. De hecho, no voy a hacer la prueba directamente aquí por temas de tiempo. Yo les voy a mostrar el resultado, pero les voy a contar cómo hice la prueba para que ustedes puedan hacer la misma prueba si lo desean hacer. Entonces, es un proyecto corto, pero por ejemplo, si yo selecciono este video, es un video que tiene un valor de opacidad. Esto ya hace que se necesite más procesos por parte del computador para interpretar este video. Tenemos una capa de ajuste con unos ajustes de color. Tenemos otros videos que también tienen opacidad, también tienen transparencia, y tenemos una capa de ajuste con este efecto de iluminación, que es un efecto no acelerado por hardware. Entonces todo esto hace que sea más complejo este proyecto, y de hecho esta línea roja me está diciendo justamente eso, que incluso no se puede previsualizar en tiempo real esta información, tendría que hacer un renderizado primero. Este proyecto lo tengo tanto en mi disco interno como también tengo una copia en el disco externo, en el disco SSD. Importante, si ustedes van a hacer esta misma prueba, no solamente copien la carpeta del proyecto, sino que se deben asegurar de que este proyecto tenga enlazados los recursos que están guardados dentro del disco externo, porque si ustedes copian esta carpeta, entonces originalmente este proyecto está enlazado a estos recursos, y este nuevo proyecto va a quedar enlazado por defecto a estos recursos del disco interno. Entonces la prueba no sería real. Entonces tienen que abrir manualmente el proyecto y verificar o reenlazar, si es necesario, estos archivos de recursos. Nuevamente tengo entonces un proyecto dentro del disco duro
del computador, el disco interno, y un proyecto en el disco externo. Esos proyectos ya los tengo aquí abiertos. Aquí tenemos el proyecto dentro del Mac y el proyecto que está guardado en el disco duro externo. También deben asegurarse de que los archivos temporales estén apuntando al disco correspondiente. Es decir, el proyecto que está guardado en el disco interno debe tener los archivos temporales apuntando al disco duro interno, y el que está en el disco duro externo, sus archivos temporales deben estar apuntando también a ese disco externo, esto para que la prueba pues sea real. Simplemente se hace el proceso de exportación. Estos archivos de video que están utilizados en este sequence o en esta secuencia son archivos en 4K y de hecho no son optimizados, son archivos MP4 y MP5, y voy a exportar en 4K también. Nuevamente, ya hice el proceso de exportación, entonces les voy a mostrar el resultado de ese proceso. A ver si con estos resultados pues ustedes pueden decidir entonces si es una opción viable o no es viable. Aquí tenemos los resultados. Yo hice el proceso de exportación 2 veces para mirar si se comportaba de forma similar y hacer un promedio. Y también hice un proceso de renderizado de ese mismo proyecto, de ese mismo sequence o esa secuencia. Exporté primero el archivo que se encuentra en el disco interno y lo exporté dentro del mismo archivo interno. Hice el mismo proceso con el archivo o el proyecto que está en el disco externo SSD, guardándolo en ese mismo disco externo. Recuerden, los temporales también están apuntando a ese disco externo. Y también hice una prueba mezclada. ¿Qué es esta prueba mezclada? El proyecto está almacenado en el disco externo, pero los archivos temporales están apuntando al disco interno. Entonces miren los resultados. La primera vez que hice esta exportación, entonces el proceso de exportación del proyecto del disco interno tomó 9 minutos y 55 segundos. El mismo proyecto, pero que está copiado en el disco externo, entonces tomó 10 minutos con 59 segundos. Y la prueba, 9 minutos con 6 segundos. Entonces, lo más lógico y lo que esperaba de todas maneras es que el proceso de exportación con el archivo o el proyecto guardado en el disco interno fuera más rápido, porque el disco interno es más rápido y la forma de acceder a esa información es más rápida por ser un disco que está conectado de forma directa. Entonces 9.55 versus 10.59. Me parece un poco extraño porque la diferencia. Siempre hay casi 2 minutos de diferencia porque anteriormente había hecho una prueba con un archivo mucho más grande y la diferencia era muy poca. Entonces volví a hacer el test y observen que esta vez la diferencia fue menor, de 9.32 a 9.47. Observen que aquí solamente hay como 15 segundos de diferencia. Entonces, nuevamente, el resultado en las dos ocasiones es lo que seguramente todos esperamos. Tiene que ser más rápido trabajar con el archivo en el disco duro interno. Pero sorpresivamente la diferencia no es mucha. Aquí hay más diferencia, pero esto puede haber sido porque en ese momento se estaba ejecutando otro proceso también dentro del computador. Entonces eso hace que el proceso final sea la diferencia en ese caso ya ha sido mayor. Por eso entonces repetí el proceso y observen que en este caso es más rápido. Ahora, yo cerré la aplicación, la volví a abrir antes de hacer este proceso porque si no cierro la aplicación y la vuelvo a abrir, podría pasar que se estén reutilizando archivos temporales ya creados y entonces el proceso es más rápido porque están reutilizando esos archivos temporales. Pero en este caso no guardé cambios, cerré, volví a abrir y verifiqué que no existiera archivos temporales recreados, que no se hubiese renderizado la secuencia, entonces de pronto el proceso también por ese motivo era más rápido. Y nuevamente yo ya había hecho anteriormente un proceso con archivo más extenso que duró como 1 hora y la diferencia también fue mínima. Entonces a mí me parece increíble que esa diferencia sea tan pequeña. Ahora, ¿por qué es tan pequeña esa diferencia si el disco interno, en mi caso por ejemplo, tiene casi 3 veces más de velocidad que el disco interno? En términos generales, podríamos pensar que el proyecto que está almacenado en el disco interno debe haber sido 3 veces más rápido en su proceso. Lo que sucede es que cuando nosotros estamos haciendo procesos en Premiere, específicamente en este caso haciendo un proceso de exportación, lo único que hace Premiere no es guardar. Premiere tiene que hacer un proceso de renderizado. Entonces,
toma información del proyecto, lo sube a la memoria RAM, después el procesador procesa esa información, interpreta esa información y luego de la memoria RAM pasamos esa información al disco externo. De manera que el disco duro no es el único que está haciendo procesos cuando realizamos algo dentro de Premiere, específicamente en este caso exportar. Está funcionando el disco duro, está funcionando el procesador y está funcionando la memoria RAM. Y cuando esos procesos están enlazados, el proceso final va a tener la velocidad del elemento más lento. Entonces, normalmente, o según analicé en mi computador, la RAM no era el problema, sino el procesador. El procesador se empieza a llenar, a ocupar con todo ese proceso. Si tuviese un procesador más potente todavía, seguramente el proceso fuera más rápido y seguramente en ese caso en particular, el resultado final tendría una diferencia mayor de velocidad. Pero en este caso no fue así. Ahora, mi computador tampoco es el computador más lento del mercado. Es un procesador M1 que tiene pues una buena capacidad. Nuevamente la memoria RAM no se quedó corta porque estuve verificando eso. Y nuevamente lo que quiero aquí enfatizar es que en mi caso yo veo como una opción muy viable utilizar este disco externo para guardar mis proyectos en este disco externo y para trabajar directamente con esos proyectos en ese disco externo porque veo que la diferencia del tiempo no es mucha, no voy a afectar mucho el tiempo de mis procesos y por el contrario voy a liberar el disco duro interno para que los archivos temporales que se generan o que genera Adobe Premiere en sus procesos, entonces puedan almacenarse dentro de ese disco interno de una forma más eficiente, de una forma más rápida. Y eso lo demuestra lo siguiente. Recuerden la tercera prueba, la prueba mezclada. En esta prueba el proyecto está guardado dentro del disco externo, pero los archivos temporales se están generando dentro del disco interno. Y observen que en este caso, esta prueba es más rápida incluso que trabajando solamente en el disco interno. De manera que en resumen, y nuevamente esta prueba también la hice con un archivo más grande, un archivo que demoraba como 1 hora haciendo el proceso de exportación, en términos generales va a ser más rápido trabajar de forma combinada, teniendo los archivos del proyecto externo en el disco duro externo y archivos temporales en el disco interno que solamente guardando el archivo o el proyecto en el disco interno, pero también guardando los temporales en el disco interno. De manera que eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Voy a tener todos los proyectos almacenados en el disco externo, pero con los temporales apuntando al disco interno. Miren, 906 versus 955. 925 versus 932. Y el renderizado exactamente lo mismo. El tiempo en el disco interno 810. El tiempo en el disco externo o en el proyecto en el disco externo 822, un poco más. Y el tiempo combinado, proyecto en el disco interno, temporales en el disco externo, 755, 810. Tengan en cuenta que aunque estemos exportando o estemos renderizando, se están creando esos archivos temporales. La única diferencia entre renderizar y exportar es el proceso final de guardar la información en el disco externo. Así que, en resumen, muchachos, señores y señoras, he decidido que es totalmente viable y de hecho es más eficiente trabajar mis proyectos de Adobe Premiere en un disco externo siempre que los archivos temporales de esos proyectos se estén almacenando dentro del disco interno. Y aún así, si no hiciera ese proceso de almacenar los archivos temporales dentro del disco interno, la diferencia en tiempo no va a ser muy grande. Espero que esta información les haya gustado. Si les gustó el video, denle un like, consideren suscribirse al canal. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna discrepancia, la pueden escribir en los comentarios. Lo estaremos discutiendo. Yo no soy experto en este tema, pero estuve casi que todo un día completo haciendo pruebas y pues me pareció que el resultado es bastante positivo para esta prueba en particular. Yo voy a comprar otro disco y entonces lo que voy a hacer es backups permanente de esa información que está en el disco, de esos proyectos que están en el disco externo, con otro disco adicional, para que en caso de un improbable fallo de este disco, pues tenga la información en otro disco externo.
Y tengan en cuenta que aunque en este caso yo hice la prueba con Adobe Premiere, pues este mismo resultado se puede extrapolar a otras aplicaciones de video o incluso a otras aplicaciones que no sean aplicaciones de video. Es decir, si por ejemplo ustedes están trabajando con Adobe Photoshop y están generando archivos muy pesados, también los podrían almacenar de forma externa y apuntar los archivos temporales al disco interno. Nos vemos en un próximo video.